Hoy vamos a estudiar la sociedad colonial. Para comenzar, vamos a recuperar que durante el siglo XVI varios grupos de exploradores y conquistadores llegaron a América. Entre ellos destacamos a Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Azteca en 1521, y Francisco Pizarro, que derrotó al Imperio Inca en 1533. Los españoles fundaron importantes ciudades como Lima, México y Santa Fe, utilizando las estructuras preexistentes de los pueblos indígenas como base para estas nuevas ciudades. Durante este tiempo también se va a realizar la creación de virreinatos. En 1535 se crea el Virreinato de la Nueva España, que incluía territorios de América Central y el actual México. En 1542 se va a crear el Virreinato del Perú, que va a abarcar el actual Perú y territorios de Sudamérica. Estos virreinatos eran gobernados por un virrey, el máximo representante de la corona en América. Posteriormente se van a crear nuevos virreinatos con las reformas borbónicas y ahí haremos foco en el Virreinato del Río de la Plata. Para poder desarrollar las características principales de la sociedad colonial, es interesante trabajar en cómo se organizaban y administraban estos territorios. En primer lugar, tenemos el sistema de encomienda. Los españoles introdujeron el sistema de encomienda en el cual los colonos españoles recibían tierras y a cambio se comprometían a proteger y evangelizar a los indígenas. Sin embargo, en la práctica, los indígenas fueron explotados y forzados a trabajar en las haciendas humildes. Después aparece la figura de los cabildos, que eran órganos de gobierno local formados por españoles que ayudaban a organizar la vida en las ciudades coloniales. Aunque estaban controlados por la corona, en ocasiones los cabildos ofrecían un espacio de poder a los criollos. En tercer lugar, tenemos a las audiencias, que eran tribunales que actuaban como órganos judiciales y administrativos. Supervisaban la administración de justicia y también ayudaban a controlar las acciones de los virreyes. Por último tenemos la figura del virrey, que era el representante directo del monarca en las colonias. Sus funciones incluían la administración de justicia, la defensa de los territorios y la supervisión de la economía, pero su poder estaba limitado por las decisiones de la corona y las leyes del Imperio Español. Para entender la realidad que se vivía en las colonias, es importante destacar las reformas borbónicas del siglo XVIII. Para tener un poco en claro el contexto, España atravesaba una crisis económica y política. La llegada de los Borbones al trono español, con Felipe V en 1700, trajo consigo intentos de modernización para reorganizar el imperio. En este punto entran las reformas borbónicas, que pretendían centralizar el poder en manos de la corona y reducir la autonomía que tenían los virreinatos. Se implementó un sistema de intendencias donde los intendentes supervisaban el gobierno local y las finanzas. Se introdujeron nuevas estructuras fiscales para aumentar los ingresos de la corona. Acá surge el monopolio, que hacía que las colonias solamente pudieran comerciar directamente con España. Se reorganizó el sistema impositivo imponiendo mayores cargas fiscales. Esto tuvo un impacto, mejoraron la infraestructura como caminos y puertos, pero también aumentaron las tensiones sociales al restringir las oportunidades comerciales de los criollos y alentar el contrabando. Un cuarto punto de análisis sería el mestizaje y las diferencias sociales. El mestizaje era la mezcla entre indígenas, africanos y españoles y produjo una población mestiza, que se convirtió en una de las características más definitorias de la sociedad colonial. Este proceso de mestizaje fue impulsado por matrimonios y relaciones entre personas de diferentes orígenes étnicos. Después tenemos la estructura social, que estaba dividida entre peninsulares, criollos y mestizos indígenas y esclavos africanos. La sociedad colonial se organizaba en una jerarquía racial y de clase. Los peninsulares, españoles nacidos en la península, ocupaban los cargos de mayor poder. Los criollos, españoles nacidos en América, ocupaban posiciones importantes, pero eran excluidos de ciertos cargos oficiales. Y los mestizos, indígenas y esclavos africanos estaban en los niveles inferiores de la jerarquía social. A pesar de que ambos grupos, criollos y españoles, compartían ascendencia española, los criollos no tenían acceso a los cargos más altos, lo que generaba resentimiento y tensiones. Este conflicto va a ser una de las causas más importantes para la lucha posterior por la independencia.
Con respecto a la economía colonial, en primer lugar tenemos a la minería, que fue la base de la economía colonial, especialmente en Perú y México, con la extracción de plata. El sistema de mita, trabajo forzado de indígenas, se utilizó para abastecer las minas. La plata extraída era enviada a España, enriqueciendo a la corona, pero dejando a las colonias en una situación económica dependiente. Después tenemos la ganadería y la agricultura, que fue esencial en la economía de las colonias, especialmente en las pampas de Argentina y en las zonas del norte de México. La agricultura también tuvo un papel fundamental, se cultivaban productos como el azúcar, tabaco, cacao y maíz. Las plantaciones de caña de azúcar, en particular, dependían del trabajo de los esclavos africanos. Y finalmente, el comercio ocupaba un lugar central, estaba regulado por la corona, las colonias solo podían comerciar con España y las mercancías debían ser transportadas en barcos españoles. Este sistema de monopolio generaba altos precios y fomentaba el contrabando. Los comerciantes criollos y mestizos a menudo buscaban formas de evadir las restricciones para comerciar con otros territorios. Como conclusión, podemos decir que la sociedad colonial en América estuvo marcada por una estructura jerárquica y desigual, donde los españoles impusieron sistemas de control económico y social. El mestizaje, las tensiones entre criollos y peninsulares y las reformas borbónicas definieron un contexto de dependencia y explotación. Esta organización sentó las bases para los movimientos de independencia que surgirían en el siglo XIX, dando lugar a una nueva identidad en América Latina. Y así llegamos al final de este video sobre sociedad colonial. Déjame en tus comentarios qué te pareció y qué tema te gustaría que trabajemos en el próximo video.